La Cuatrola Podcast, un espacio para hablar de música hecha en Venezuela. No, ¿y si es un músico que está fuera del país haciendo nuestra música? Mejor así. La Cuatrola Podcast, un espacio para hablar de música venezolana. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatrola Podcast, el espacio para hablar de música venezolana. Por acá les habla Antonio Pinto Rivero, encantado de poder formar parte de este proyecto que me confirmó algo que me dijo un buen amigo que nos oyó. De Venezuela hay muchas cosas bonitas por decir y también muchos oídos que quieren escucharlas. Que La Cuatrola sea entonces un humilde aporte para recordar y dar a conocer lo que somos. Acá también se encuentra la autoridad musical del podcast, el maestro Alice Cruces. ¿Cómo estás, Alice? ¿Qué tal, mi hermano Antonio? Súper contento de saludarte. Y bueno, estoy muy contento de esos mensajes que hemos recibido acerca de La Cuatrola Podcast, de esta labor que estamos haciendo con la música venezolana. Y bueno, gracias a todas esas personas que se han tomado el tiempo de oírnos y hacernos llegar esas palabras de apoyo. Vamos a seguir insistiendo un poco, hermano, en lo que son las redes sociales para que tengamos contacto directo con ustedes. En Instagram y Twitter nos pueden seguir como @lacuatrola y en Facebook como La Cuatrola Podcast. Y queremos seguir leyendo de ustedes esos temas que quisieran que pudiéramos hablar, temas de la música venezolana que de repente puede que estén un poco olvidados en Venezuela. Y bueno, aprovechar, hermano, para saludar a nuestro equipo de producción, a Laura Yan y a mi pana José Pino. Un saludo para ellos. Y te quiero decir que hoy vamos a tener un trío de invitados de lujo. Hoy tenemos al luthier Carlos Pérez, al nominado al Latin Grammy Manuel Rangel y al también nominado al Latin Grammy Andrés Ortiz, que va a compartir con nosotros la última parte del programa para hacer una muestra musical del tema de hoy. Buenísimo, buenísimo. Bienvenidos nuestros invitados entonces. Alice, si hay un instrumento que le estampa un sello único, característico, irreemplazable a la música llanera principalmente, son las maracas. A nivel rítmico son para ese género lo que las fundaciones a un edificio, pero además tienen un origen interesante y en la actualidad han salido del folclore para diversificarse un poco. Y te tengo además un cuento en el que están involucradas unas maracas que casi terminan en un problema legal. ¿Verdad? Sí, señor. Quedó bautizado este episodio como No te pases de maracas. Fíjate, Alice, el término maraca tiene una gran cantidad de acepciones en nuestro castellano. Muchas se han quedado olvidadas en el tiempo, otras las usamos con bastante frecuencia y muchas con toda seguridad tú las conoces. Por ejemplo, cuando quieres resaltar el profesionalismo de alguien, dicen maraca de médico. Así es, hermano. Y bueno, a los niños menores, al bordón, como le llaman aquí en Venezuela, le decían el maraco. ¿Así? Sí, hermano. A sacudir los dados en el juego le dicen maraquear. Y darle maraca cuando se le quiere dar entusiasmo a una actividad. Y si te excediste en algo, te pasaste de maraca. Pero como instrumento de percusión, lo primero que debemos aclarar es que las maracas tienen un origen indígena. De hecho, maraca es una voz presente en las lenguas de las etnias del Caribe y se incorporó a la música llanera y a otras expresiones de nuestro folclore, por la mezcla de raza que hemos vivido siglo tras siglo. Bueno, escucha esta descripción de Galeotto Sei, que fue un comerciante florentino del siglo XVI, que narró sus experiencias cuando estuvo en Santo Domingo y acá en Venezuela. Él tenía un libro que se llamaba Viaje y Descripción de las Indias, que recopiló una investigadora de nombre Luciana Di Stefano en su obra Los indigenismos en el viaje de Sei. Incluso fíjate que, salvo por el material de construcción y el contexto, pareciera que eso lo describió la semana pasada. Escucha esto. Otro sonido hacen comúnmente que es a imitación de aquellos tamboriles con un palillo que hacemos nosotros para los niños. Los hacen redondos, pequeños o grandes, que hay algunos del tamaño de mi cabeza y llaman a este instrumento maraca. Vacían una calabaza redonda y a veces otras cosas más duras con las que las hacen, abriéndole un agujero en el cual entra un mango que la sustenta. La llenan de maíz o piedrecillas de modo que bailen dentro.
Hacen sobre la calabaza vacía muchos huecos y hendiduras pequeñitas, después la toman con las manos sacudiéndola y cantan y bailan con ella acompasándolas a todo canto, triste o alegre, que es cosa admirable. La preparan para entretener a los niños y con ellas les cantan y los adormecen. ¿Qué te parece? Hermano, buenísimo, buenísimo conocer todo esto sobre las maracas. Y fíjate que este instrumento está presente en la mayoría de la música venezolana, de los géneros venezolanos. Es importante conocer un poco sobre las maracas, ya que se conoce por estar en la música llanera, principalmente los llanos. La ejecución de las maracas se asemeja al galopar del caballo. En el oriente, la maraca emula el sonido del mar con el uso de la técnica conocida como el escobillado. Pueden escucharlo de esta forma. En el centro del país, el ritmo que lleva las maracas sirve como guía principal de los bailadores. Incluso la maraca tiene presencia en los ensambles de tambores afrodescendientes del país y generalmente es tocada por los cantantes para llevar el pulso. Y usan una sola, a diferencia de otras regiones que usan dos. Yo le he visto eso, Liz, a la cantante Bexaida Machado en su Parranda del Clavo. Me dan ganas de llorar. Mira, otro aspecto interesante de las maracas es su proceso de fabricación y los materiales que utilizan para ello. Y para conversar sobre esto vamos a contactar a nuestro primer invitado de hoy, el luthier Carlos Pérez. De Huigüe. De Huigüe, estado Carabobo. Por acá tenemos al luthier Carlos Pérez. Bienvenido, Carlos. Un placer tenerte acá en La Cuatrola. Buenas tardes, el placer es mío, mucho gusto, gracias por su invitación. Gracias por atendernos. Por acá está el gran amigo Alice Cruces. Qué bueno. Bienvenido, mi amigo Carlos Pérez. Bueno, hermano, sabes que Carlos y yo somos paisanos del municipio Carlos Arvelo de Huigüe, estado Carabobo. Y bueno... que me tienes una invitación, por cierto, a tu casa y no me la has cumplido. Bueno, vamos a ir pronto, hermano. Y bueno, ahora que tenemos a un maestro de la lutería de las maracas llaneras, bueno, Carlos, cuéntanos un poco sobre los materiales que se utilizan para la fabricación de las maracas. Sí, los materiales principales que se utilizan son el taparo, que es un fruto de la planta Crescentia cujete, que es el nombre científico, ¿no? Y allí traemos ese fruto, que es un fruto que una vez elaborado, pues obtenemos lo que es la caja de resonancia del instrumento y el mástil que se realiza de maderas varias. Puede ser cedro, pino, maderas livianas. Ok, que eso es lo que le llaman cabo, ¿no? Los cabos o mástiles. Ok. Tiene diferentes, o agarraderos, también en diferentes zonas se le da su nombre. Carlos, ¿cómo logras conseguir taparas del mismo tamaño para fabricar las dos maracas? En sí, la cosecha es la recolecta del fruto maduro y luego en el taller se procede a deshidratar, ¿no? Luego de deshidratar, con un calibrador o vernier, pues se va emparejando, como quien dice, las taparas y también se pesa. En mi caso, yo las peso, las calibro y las lijo hasta llevarla al punto, pues. Y ahora, ¿qué hace sonar la maraca? Tiene diferentes semillas. Desde mucho tiempo se ha trabajado con diferentes semillas desde nuestros ancestros. Algunos le colocan granos. En mi caso le coloco lo que es la espuma de sapo, o también llamada Cardiospermum halicacao. Y lo que es el capacho, lo conocemos comúnmente como capacho, y el nombre científico es Canna indica. ¿Y dónde conseguimos esas semillas? Normalmente la semilla de espuma de sapo nace en las zonas inundables, hacia el llano, pero también la podemos cultivar en esta zona dándole las condiciones ideales, al igual que el capacho, que crece en zonas húmedas a orilla de los caños, de los ríos. Podemos conseguir esta planta, una semilla. Carlos, cuéntanos un poco cuál es la diferencia entre la semilla del capacho y la semilla del espumesapo. La del capacho tiene aproximadamente de 2.5, 3 milímetros en adelante, según la variedad. Y la espuma de sapo también tiene variedad, pero es un poco menor que la de capacho. Y
bueno, esto le proporciona diferentes sonidos al instrumento. Podemos lograr diferentes sonidos para según la utilidad que le demos al instrumento. Entonces se podría decir, hermano, que una maraca con semillas de capacho suena incluso más fuerte que la de espumesapo, ¿no? Correcto, más fuerte, más brillante, incluso el sonido un poco más áspero. El de la espuma de sapo tiende a ser menos fuerte o de menor intensidad, y el sonido es más suave y se utiliza normalmente para grabaciones y sitios cerrados que requieran un sonido un poco más delicado. Ok, dirán los maraqueros que las maracas con espumesapo se utilizan mucho para la grabación y las maracas con capacho para tocar música en vivo, ¿no? ¿Correcto? Sí, por la fuerza, la proyección que tiene el instrumento, el capacho logra dar más volumen, pues, por decirlo así, más proyección al instrumento, y los micrófonos los pueden leer tranquilamente. Inclusive se puede ejecutar el instrumento sin micrófono. Algunas veces toca y pues con unas buenas maracas de un tamaño digamos aceptable, se puede ejecutar sin requerir micrófono, pues, amplificación. Sí, claro. Cuéntanos, hermano, más el proceso de fabricación, tratamiento de la tapara como tal. ¿Cómo haces para empatar digamos, el cabo o el mástil, como lo llamas con la tapara? Ya que estas maracas que tú estás fabricando son las que llaman maracas palo cruzado, ¿no? Correcto. Consta principalmente de las maracas de la caja de resonancia, que es el taparo, y el mástil, que también tiene una espiga en un extremo y atraviesa a la tapara. La tapara consta de 2 orificios, el superior que, en mi caso lo hago de alrededor de 10 milímetros, y el inferior, ese es el superior, el inferior de unos 16 milímetros, y el cabo también tiene que tener estas características para que tenga un ajuste deslizante y pues le garantice un buen sonido al instrumento. Luego el instrumento, la tapara, digamos, se fija con unos seguros varios, digámoslo así, de diferentes materiales. Últimamente se utilizan materiales metálicos y brillantes, ¿no? Pero también se pueden hacer de otros materiales como madera, plástico. Y bueno, a su vez lleva unos separadores de goma o de cuero en su defecto, y que es el que le permite reducir el impacto de las taparas, ¿no? Para que no produzca, o como unos amortiguadores, para que no produzca golpeteo allí y no desgaste mucho el instrumento. Ok, hermano, cuéntanos otra cosa importante de la fabricación, que ya es una de las partes finales, lo que es la pintura. ¿Qué tratamiento le das tú a la tapara para la pintura y qué colores has utilizado y todo eso? La tapara en sí y los cabos también, utilizo laca, lo que es el sellador para madera, y pues una vez de estar prolijo, le aplico pintura acrílica, automotriz, otros barnices también, tinta, y pues la laca final puede ser barniz o pintura automotriz de alto brillo, y eso permite que pues reduce el maltrato, digamos que mantiene su acabado, ¿no? Sí, y eso a su vez hace que las maracas sean muchísimo más llamativas a nivel visual, ¿cierto? A nivel visual, sí, la estética es superior por la calidad de la pintura automotriz. Bueno, Carlos, estamos realmente encantados porque nos hayas acompañado este rato, nos hayas dado esa explicación vasta, y te quiero decir que personalmente la labor del luthier para mí es uno de los oficios más nobles del mundo. Te felicito por tu trabajo, yo he visto lo que produces, lo que fabricas. Te queremos preguntar dónde podemos ubicarte, cuáles son tus redes para que las personas te conozcan. Bueno, principalmente mi taller está ubicado en Huigüe, en calle Ávila con 5 de julio, y mis redes en Facebook me encuentran como Carlos Daniel Pérez Maracas, Instagram Carlos D. Pérez piso 89, y a través de los teléfonos 0414-148-2869. Bueno, hermano, yo estoy súper contento de tener a otro paisano de Huigüe, Estado Carabobo, en nuestro programa de La Cuatrola Podcast. Y bueno, hermano, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por esa explicación tan noble hacia nosotros. Y bueno, hermano, estaremos en contacto para nuevas oportunidades.
Gracias, hermano. Para mí es un honor y un placer. Y gracias por ese trabajo que están realizando, que es maravilloso. Hasta otra oportunidad, Carlos. Muchas gracias. Alice, producto del dinamismo de la modernidad, es casi imposible que algo se mantenga inmutable o que se mantenga en una esfera social, geográfica o funcional. Y algo de eso han vivido las maracas. Esas bondades de las maracas están siendo aprovechadas en géneros no tradicionales. Para hablarnos de eso tendremos a nuestro segundo invitado, el maraquero Manuel Rangel, recientemente nominado a los Latin Grammy por su obra Concierto para Maraca y Orquesta Pataruco. Gran amigo, además un músico muy destacado por un método de enseñanza que se llama 3 movimientos en las claves. Así que bueno, vamos a escuchar a Manuel. Vamos a conocerlo. Acá ya tenemos a Manuel Rangel. Bienvenido, Manuel. Un gusto saludarte. Gracias por estar acá en La Cuatrola. Hermano, agradecidos por la invitación y muy contento pues de compartir con ustedes en este espacio. Por acá me encuentro con Alice. Mi querido hermano Manuel, contento de tenerte acá en nuestro episodio. No te pases de maraca, quedó titulado este episodio. Y para nosotros es un honor contar contigo, un músico muy destacado en las maracas, hermano. De verdad, mi admiración hacia ti, hacia tu persona y contento de ser tu amigo. Gracias, hermano. Igualmente, muy contento de que hayamos compartido la amistad y la música y la sigamos cosechando. Y bueno, gracias por la invitación, mi admiración y respeto hacia ti por todo tu extraordinario trabajo musical que también vienes haciendo desde hace muchos años. Amén, hermano. Manuel, bueno, primero felicitarte por tu excelente trabajo, por tus súper merecidas nominaciones al Latin Grammy. Gracias. Y queríamos compartir contigo, preguntarte sobre la versatilidad de las maracas. Hemos conversado acá que ellas nacieron en un mundo folclórico, pero que atrevidamente han salido de esa tradición venezolana y han pisado otros terrenos. ¿Qué nos puedes decir de eso? Así es, así es. Bueno, fíjate, eso es una historia muy, muy hermosa y a la vez muy particular. Porque, bueno, viene de hace muchos años. Digamos que la evolución y el crecimiento, especialmente de las maracas venezolanas, ha estado en manos de grandes maestros maraqueros venezolanos que han dejado un legado y que han hecho un trabajo realmente importantísimo, realmente significativo para toda la nueva generación, digamos, que nos dedicamos a este instrumento y que gracias a ellos que nos inculcaron esa pasión y ese amor, en este caso por las maracas venezolanas, hemos nosotros querido también continuar ese camino, ¿no? Y pudiese decirte que realmente esta historia comenzó en manos del maestro Máximo Tepa. El maestro Máximo Tepa es un gran intérprete de las maracas venezolanas, pero también es un gran fabricante del instrumento. Muy pocas personas conocen de su historia o de su trayectoria. Actualmente el maestro Máximo Tepa vive en Guanare. Y curiosamente, el maestro Máximo Tepa fue el primer maraquero venezolano que exportó no solamente la maraca y su manera de tocarla, sino también la fabricación del instrumento. El maestro Máximo vivió aproximadamente 17 o 18 años en New Jersey, en Nueva York, en Estados Unidos, en donde en esos años, que fueron realmente muchos años, como te digo, 16, 17 años, eso fue aproximadamente en los años del año 60 al 77, 78 aproximadamente. El maestro Máximo en toda esa década y un poco más tuvo la oportunidad de trabajar con muchísimos proyectos musicales, no solamente venezolanos, sino también anglo, digamos, en este caso propuestas norteamericanas, en donde se interesaron muchísimo en la sonoridad de las maracas venezolanas. A partir de allí yo creo que empezó esa versatilidad del instrumento por el mundo en manos de un gran maestro venezolano como lo es el maestro Máximo. En esos años, entre tantas oportunidades de participar en múltiples proyectos, es cuando ocurre, pudiese decir que es el primer acontecimiento académico en el que la maraca protagoniza ante una orquesta sinfónica, porque el maestro Máximo Tepa tocó las maracas como solista
junto a la Filarmónica de Filadelfia, o Sinfónica de Filadelfia, una de las dos. Eso fue aproximadamente en los años 70, mediados de los 70. No hay registro audiovisual de eso, ni de audio, ni de video. Es lamentable porque fue un acontecimiento realmente histórico que para mí marca una pauta muy importante en la versatilidad, en este caso de las maracas venezolanas, y porque no había precedente alguno de que un maraquero venezolano tocase junto a una orquesta en esa época fuera de Venezuela, y además una orquesta sinfónica. Entonces, el maestro Máximo no solamente tuvo esa dicha y esa bendición y esa oportunidad, sino que también grandes instituciones registraron su carrera. El maestro Máximo participa en una de las ediciones de la Enciclopedia Británica en español como músico maraquero venezolano. Esta enciclopedia existe desde los años 42, si no me equivoco, hasta la actualidad, y la colección es innumerable. El maestro Máximo está en la enciclopedia de los años 80 y es una enciclopedia que realmente es un tesoro a nivel universal, y que un venezolano como el maestro Máximo Tepa esté digamos, como protagonista en una de estas ediciones es realmente importantísimo. Poco se sabe de esta información porque, bueno, ocurrió hace muchísimos años, y en ese entonces los únicos periódicos que digamos, publicaban esta información eran los periódicos norteamericanos y europeos. Poco se sabía aquí en Venezuela. De hecho, yo tengo en mi poder fotocopias de publicaciones que hicieron grandes revistas de percusión en los Estados Unidos, donde le dedican aproximadamente más de 3 o 4 páginas completas al maestro Máximo Tepa como uno de los percusionistas más importantes de la época, digamos, maraquero. De hecho, el maestro Máximo Tepa es quien enseña a tocar las maracas venezolanas a Ed Harrison, que es un extraordinario timpanista de la Chicago Symphony, y posteriormente Ed Harrison, luego de aprender a tocar las maracas venezolanas, le propone al maestro Ricardo Lorenz Abreu, que es un venezolano compositor radicado en los Estados Unidos también, que escribiese un concierto para maracas venezolanas y orquesta. Y actualmente existe este concierto que se llama Pataruco, que se escribió en el año 90 y que fue estrenado por la Chicago Symphony, en el que Ed Harrison pues fue el solista como maraquero. Entonces, digamos que gracias a esa vivencia del maestro Máximo Tepa en los Estados Unidos, muchos músicos, especialmente Ed Harrison, se enamoran de las maracas y crecen esa versatilidad del instrumento, llevándolo al contexto académico que nunca antes había existido. Digamos que hay obras venezolanas como la cantata criolla, como las obras de Vencio Castellano, las obras del maestro Antonio Lauro, que en su score o en su parte orquestal están presentes las maracas venezolanas, pero simplemente como un acompañamiento libre del intérprete. Digamos que no hay una partitura escrita para la maraca. En la cantata criolla sí la hay, pero es una partitura bastante difícil de descifrar. Y así, en el caso de Pataruco, hay una parte solista para la maraca venezolana que sí se entiende bastante bien. Aún así, la gramática no es especial para el instrumento. Pero bueno, eso digamos que ya es otra historia. Hablando de la versatilidad del instrumento, tiene esa transformación abrupta de lo popular a lo académico, para mí, gracias al trabajo del maestro Máximo Tepa. Porque de hecho, el maestro Máximo Tepa, luego de regresar de los Estados Unidos y se radica de nuevo en Guanare, es cuando empieza a potenciar la fabricación del instrumento, ya que en ese momento no existían luthieres que se dedicasen a la fabricación masiva, en este caso de las maracas venezolanas. Entonces, aproximadamente en esa época, cuando el maestro Máximo Tepa regresa a Venezuela a mediados de los 70, se potencia, digamos, esta fabricación del instrumento, y todos esos contactos que el maestro hizo durante casi 20 años
empezaron a obtener y a adquirir esas maracas, y actualmente gran parte de las maracas venezolanas que existen en Europa y en Estados Unidos son hechas por el maestro Máximo Tepa. Entonces, esa versatilidad, como te digo, no solamente de lo académico, sino también de lo popular y de las otras propuestas musicales contemporáneas en las que el maestro Máximo Tepa participó, no solamente en Estados Unidos, sino en Japón también, forman parte, digamos, de ese camino que luego empieza a verse aquí en Venezuela con otros maestros y con otras propuestas, como el maestro José Pérez, el maestro Mandarina, el maestro Chiche Morillo, el maestro Ernesto Laya, que realmente marca un antes y un después de la técnica de la maraca tan definida, tan refinada, tan purificada, por llamarlo de esa manera. Y allí realmente empieza todo un crecimiento de una nueva generación, digamos, en mano del maestro Ernesto Laya, que va muy ligada a toda esa versatilidad, no solamente de interpretar las maracas en la música llanera, sino en el resto, digamos, de los géneros que se encuentran en la cultura venezolana. Y así poco a poco, digamos, se van sumando otras generaciones que se van interesando en el instrumento, en aprender la tradición y en expandir esa versatilidad. Hermano, 1.000.000 de gracias por toda esta reseña tan importante que has hecho con nosotros. Y bueno, para hablar un poco, Manuel Rangel es un músico extraordinario. De hecho, la obra que mencionaste allí, que es Pataruco, tú has sido intérprete y de hecho fue la que estuvo nominada en los Latin Grammy 2020, ¿cierto? Correcto, hermano, así mismo. El Pataruco. Bueno, imagínate, casi nada, hermano. Sí, realmente, bueno, ha sido una experiencia fabulosa. Yo conocí esta obra aproximadamente en el 2011 y a partir de allí, pues bueno, empecé a estudiarla y es una obra que me inspiró muchísimo. Tuve la oportunidad de entrar en contacto con Ricardo Lorenz, que es el compositor, actualmente es el director del área de composición de la Universidad de Michigan, y empezaron a surgir pues las oportunidades de poder tocarla. La primera vez pude interpretarla junto a la orquesta de Brasil en un festival de percusión. Luego pude estrenar la obra aquí en Venezuela, porque curiosamente es una obra escrita por un compositor venezolano para un percusionista norteamericano enamorado de las maracas venezolanas, y esta obra la estrenó este percusionista en los Estados Unidos, pero durante los últimos casi 20 años nunca antes esta obra se había tocado en Venezuela. No hay registro alguno de que ningún maraquero venezolano haya tocado esta obra aquí en Venezuela. Y por eso en el 2017 pues tuve la oportunidad de estrenar esta obra acá en Venezuela junto a la Sinfónica Simón Bolívar. La dirigió el maestro Cristian Vázquez, y a partir de allí, bueno, después tuve la oportunidad de tocarlas con otras orquestas en los Estados Unidos. Y lo hiciste también, que te mereció ese par de nominaciones. Correcto, esa nominación la hicimos en la grabación del disco King Mangoberry Music of Ricardo Lorenz, que es un disco que se hizo junto a la Michigan State University bajo la dirección del maestro Kevin Sedatol, que reúne obras contemporáneas exclusivas del maestro Ricardo Lorenz, entre ellas el Pataruco y la nueva versión y adaptación para banda de vientos, ya que la versión original es para orquesta sinfónica. Entonces esta grabación que se hizo con la Wind Symphony de la Michigan State University es la que quedó en la nominación como mejor obra clásica contemporánea y mejor álbum clásico. Bueno, hermano, fíjate que contar con Manuel es verdaderamente un lujo, hermano. De verdad, súper agradecido por tu tiempo. Y bueno, a todos nuestros oyentes les invito a seguir el trabajo de Manuel Rangel. Aparte tiene un método interesantísimo sobre 5 movimientos son la clave, un método de maracas. Cuéntanos, Manuel, cómo te pueden contactar, cómo te pueden encontrar en las redes sociales. Claro, hermano, en mis redes sociales es @ManuelMaracas en Instagram, y en Facebook, pues mi nombre completo, Manuel Alejandro Rangel. Mi página web www.manuelmaracas.com. Allí también pues pueden contactarme a través de la página web y pues ver los proyectos que suelo compartir, tanto del método como de los cursos online, y bueno, y muchas otras cosas más. Manuel, muchísimas gracias por esta participación, por toda la información que nos brindaste, y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, hermano. Siempre a la orden y contento de que hayamos podido compartir en este espacio. Hermano, un lujo tenerte por acá. De verdad, muchísimas bendiciones. Gracias, Ali. Gracias. Un fuerte abrazo para los dos. Y bueno, mi hermano Antonio, ha llegado la grandiosa oportunidad de hablar con nuestro hermano y amigo Andrés Ortiz. Bueno, como muchos saben, yo me desempeño como cuatrista en el grupo Compases y Andrés es el maraquero del grupo.
El 4 y las maracas tienen una relación muy importante en la música llanera porque a nivel rítmico siempre se trata de hacer como una llave, se pudiese decir. Los repiques, los amagues, las figuras rítmicas con el 4 van de la mano con las maracas. Y ese trabajo lo he venido desarrollando ya por muchísimos años con mi hermano Andrés Ortiz, maraquero del grupo Compases. Bienvenido Andrés Ortiz al programa La Cuatrola Podcast. Bueno, muchas gracias a mi amigo Antonio y a mi hermano Alice Cruz por la invitación al programa de La Cuatrola. Una invitación que vengo con mucho agrado. Cuéntanos un poco sobre tu carrera como maraquero en la música llanera, en qué festivales has tenido la oportunidad de tocar. Cuéntanos también un poco sobre esos artistas que has tenido la oportunidad de tocar y acompañar en grabaciones y en sesiones en vivo. Bueno, sí, como maraquero de la música llanera, he tenido la oportunidad de acompañar al maestro Francisco Montoya, Mateo Galinde, Rumi Olivo, Scarlett Linares, Cristina Maica, Cristóbal Jiménez, el Cazador Novato, muchísimos cantantes de la música llanera. Y he grabado bastante también con Rogelio Infante. Hace poco grabé 2 temas con Teo Galinde y muchísimo de grabaciones tengo aproximadamente como unas 100. Mira, una pregunta así de farándula. ¿El Cazador Novato era tan echador de broma como sonaba en los discos? ¿Cómo no? ¿En serio? Sí, él era un personaje. Él, donde llegaba nada más con verlo, te hacía reír. Muy amigo de mi papá, Emilio Ortiz, que gracias a él fue el que me enseñó y me motivó a ser músico. Él es arpista, yo lo veía a él, me gustaba mucho la música llanera y bueno, hoy en día aprendí a tocar maraca y gracias a él estoy donde estoy. Y hoy en día eres nominado al Latin Grammy. Afortunadamente con el grupo Compases. Que por cierto, eres el tercer nominado al Grammy con el que hablo hoy. Porque el primero fue Alice, el segundo Manuel Rangel y ahora Andrés Ortiz. Muchas gracias. Todo en un día. Gracias. Y queda noche, o sea, a lo mejor de regreso a casa me consigo a Madonna. Maestro Manuel Rangel es un excelente maraquero, gran amigo de nosotros también. Bueno, hermano, cuéntanos un poco sobre esa trayectoria que tienes en los festivales de música llanera, que resulta muy interesante, hermano, porque para hablar un poco de los festivales, son competencias que se hacen en la música llanera en Colombia y Venezuela. Y bueno, mi hermano Andrés se ha traído varios lugares para Venezuela, primer lugar como mejor maraquero. Cuéntanos un poco sobre eso, si recuerdas los años en que participaste. Mi primer festival que gané como maraquero fue el Silbón de Oro, 2009. Y ganamos muchos premios, mejor conjunto, mejor bajista, estaba Nelson Echandía. En el 2011 fui al Festival Internacional San Martín de los Llanos y me traje el segundo lugar como mejor maraquero. Luego el 2013 fui al Festival Internacional de Retorno Villavicencio. Como ahí nos traímos segundo lugar de conjunto, nos traímos mejor maraquero, mejor cuatrista. Ali, mi hermano Ali se trajo el mejor cuatrista. A mi Sifu, que está aquí al lado. Sí. Luego fuimos al Festival del Retorno al Casilla, ahí mismo en Colombia. ¿Y tú tienes un cuadro de honor así en tu casa con todos tus premios? ¿Los conservas? Ahí están los premios. Qué bueno. Ahí entra. Nos vamos a mandar una foto de eso y lo vamos a publicar. Claro, con mucho gusto. Bueno, mi hermano Andrés Ortiz, contentísimos de que estés aquí compartiendo con nosotros. Y fíjate que por aquí tenemos una anécdota de un maraquero llamado Jaime Martínez, que se dice que grabó la canción Simpatía por el Diablo con los Rolling Stones en Londres. Ese hombre se fue como un polizonte, dicen que vivía hasta en la indigencia, y cuando escuchó un ensayo del grupo Rolling Stone, él agarró sus maracas y comenzó a seguirle el ritmo a la canción. Y bueno, la gente de la banda quedó tan sorprendido que lo invitaron a grabar las maracas llaneras. Imagínate, un apureño de Cunaviche grabando las maracas con el grupo Rolling Stone. Luego, bueno, esta historia aparentemente fue falsa y o sea, todavía no se sabe si fue verdad o si fue mentira. ¿Qué opinas tú de eso, Antonio? No, efectivamente lo desmintieron. Sería una maravilla si ese cuento o esa anécdota fuese verdad, pero no, lamentablemente es falsa. Pero sí suenan unas maracas, ¿viste, hermano? En el tema. Sí suenan unas maracas, pero no las grabó ese Jaime Martínez. Y no suenan a maracas 100% no muy llanera llanera, tampoco. Tampoco. I've been around for a long, long
Pero tú sabes lo que sí es cierto, este cuento que yo te ofrecí al principio. Andrés, ¿tú has visitado Chile? No he visitado. Bueno, te voy a echar este cuento a los dos y a todo el mundo. El protagonista del cuento me pidió que no diera su nombre, sino que, tú sabes, esto le pasó al amigo de un amigo. Pero no, vamos a decirlo. Esto le pasó a José Pino, Ay, chao. el coproductor de La Cuatrola Podcast. Fíjate esto. Agarra ahí, Pino. Ajá, siéntate ahí. Fíjate tú sabes que él vive en Chile desde hace ya unos años con su familia, su esposa. El hermano se comprometió en Chile y comienzan todos los preparativos de la recepción y la boda. Pino con su esposa comienza entonces a preguntarse, ay, ¿qué le vamos a regalar? Lo cierto es que la boda se iba a realizar en un hotel. Pino, además era el padrino, imagínate tú el semejante compromiso. Decide con la esposa regalarle un conjunto de música llanera en Chile. Además, él fue invitado, el papá, por supuesto la mamá, y el papá y la mamá viajan desde acá hasta allá. El papá, gran amigo mío, colega, el doctor Pino, hombre llano, toca maracas también. Entonces tenía como una doble función ese regalo. Era un regalo para el hermano y además un agasajo también para el papá. Lo cierto es que se ponen a buscar grupos llaneros y el que consiguen se llama Arpa 4 y Llano. Conche, ya el nombre tú sabes, daba así como que, bueno, como que falta algo. Cuando llaman a la gente le dicen, no, ¿ustedes tienen maraca? Eso, claro, nosotros tenemos maraca. Ah, ok, bueno, chévere. Coordinan, contratan el grupo, llega el día de la recepción. El grupo llanero llegó por separado. Primero llega el arpista y el cuatrista y aparte llegó el maraquero. Le dicen a Pino, mira, ya está el maraquero allá, por favor anda a buscarlo. Por supuesto, él en su condición de padrino tenía que, ¿sabes?, organizar el... Bueno, va hasta el lobby y no sé por qué se le ocurrió acercarse a un señor, tal vez tendría pinta de maraquero, no sé cómo es un maraquero típico, pero lo cierto es que se le acerca a este señor que estaba con dos muchachas. Le dice, señor, ¿usted es el maraquero? Al señor inmediatamente se le transformó la cara de un estado de pasividad en odio. Las muchachas se ofendieron y le dice, pero señor, ¿usted no es el de las maracas? Y el tipo lo iba a agarrar por el pescuezo. A golpe. Lo iba a matar, le iba a arrancar la cabeza. Entonces se forma aquella laraca en la recepción del hotel. Bueno, ¿pero qué está pasando? El padrino de la boda. Y sale el verdadero maraquero. Ya va. Yo soy. No. Lo que pasa es que él no es de aquí, Entonces se lleva a Pino por un lado de la mano y le dice, ¿cuánto tiempo tienes tú aquí? No, tengo 2 años, pero ¿qué está pasando? Imagínate tú el grado de... Claro. Entonces, no, lo que pasa es que aquí a las maracas le da otro sentido. Aquí las maracas son las damas de compañía y el maraquero es el proxeneta. Entonces te podrás imaginar que no solamente ofendió al señor porque le dijo que era un proxeneta de frente, sino que le dijo a las hijas maraca en el sentido chileno. Andrés, yo no sé absolutamente nada de cómo tocar maracas. Si yo te dijera, yo quiero aprender a tocar maracas, ¿cómo arranco? Bueno, mi amigo Antonio, el compás de las maracas son 3 golpes y siempre tiene que llevar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, meter el 1, 2, 3 en el compás del 4. En el caso de los derechos, yo lo hago con los derechos. Primero son 2, 1, 2 y el 1 te regresa 1, 2, 1, 2, 3. Ok, muéstrame eso con las maracas. Ok, yo noto que obviamente son 2 maracas y suenan distintos. Hay una que es más baja que la otra. Como te lo dijo Carlos Pérez, esa ya es la derecha o la zurda. No es mucho, pero sí una se identifica más que la otra. Ese es para el escobilleo, el pulso de si el derecho o el izquierdo, los repiques, o sea, sí tienen diferentes sonidos milésimos, pero sí lo tienen. Claro, eso va a depender, hermano, del modo técnico de cómo adoptas y cómo tocar el joropo. Ejemplo, en la maraca hay un efecto que es como se pudiese decir como un afinque, que es el mismo acento, la misma acentuación que hace el 4 con lo que llamamos los chasquidos. Si es zurdo te queda con una mano y si es derecho te queda con otra mano.
Pero hermano Andrés, cuéntanos un poco, o mejor dicho, muéstranos cómo suena un escobilleo en las maracas, porque de repente ya han escuchado ese término, pero no saben cómo suena un escobilleo. ¿Qué es un escobilleo en las maracas? Un escobilleo es este. Entonces, por lo que acabamos de notar, hermano, el escobilleo es básicamente como un barrido. Se le pudiese decir un efecto de un barrido en las maracas. Ahora cuéntanos un poco, hermano, sobre los repiques, que es algo bastante interesante en el instrumento. Un movimiento bastante sorprendente, diría yo, de lograr como maraquero. Y hace muy florido el tema. Claro, porque convierte de la ejecución de las maracas en algo muchísimo más variable, más variado en el término de ejecución. Cuéntanos un poco sobre los repiques, hermano. Bueno, un repique es una fuerza pulseada. O sea, aprieta el brazo, pero rápido. Pero muéstranos cómo suena eso, hermano. ¿Cómo suena un repique en las maracas? Bueno, hermano, para hablar un poco de lo que vamos a hacer, vamos a tratar de sincronizar lo que es el tocar un pasaje en el 4, haciendo figuras rítmicas tales como repiques, escobilleos, donde el 4 y las maracas cumplen esa función rítmica de ir siempre amorochados. Así que bueno, vamos a darle. 1, 2, 3. Definitivamente debe existir química entre el cuatrista y el maraquero. Claro, eso es como quien dice, una química musical. Bueno, eso que acabamos de hacer, hermano, es una demostración de la forma de tocar un pasaje llanero en el 4 en modo de acompañamiento y qué relación rítmica guardan la maraca y el 4 a la hora de hacer el acompañamiento. Realmente es algo espectacular poder engranar todo ese tipo de repiques, de amague, de sentido rítmico con el 4 de la maraca, y es algo que se ha venido haciendo muchísimo en las últimas décadas, promovido también por el maestro Ernesto Laya, que le mandamos un saludo desde acá, un maraquero muy conocido, muy trascendental en las maracas. Bueno, hermano, de verdad súper agradecido de tenerte acá en nuestro programa de La Cuatrola. Y bueno, Andrés, cuéntanos cómo te pueden encontrar en las redes sociales, cómo te contactan las personas que quieren saber de tu trabajo. Bueno, sí, en Instagram como andres.ortiz88, en Facebook Andrés Ortiz, estamos a la orden y pueden contactarme. Andrés, agradecidos por tu compañía, por habernos ilustrado y por haber compartido este rato con nosotros. Alice, con esto nos despedimos por hoy y Dios mediante será hasta el próximo episodio para seguir conversando sobre nuestra música. Por favor, continúen comentando sobre el podcast para seguir creciendo. Y a nuestros amigos les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales @lacuatrola en Instagram y Twitter y La Cuatrola Podcast en Facebook. Muchísimas gracias a nuestro equipo de producción también que están allí súper pendientes de todo lo del tema de los episodios, a Laura Yang y a mi pana José Pino. Hasta pronto. Así termina este episodio, pero te esperamos en el próximo con más de nuestra música, hecha dentro o fuera de Venezuela. La Cuatrola Podcast, un espacio para hablar de música venezolana.